Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Ay, corazones, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Bienvenidos seamos todos al trabajo personal que nos está ofreciendo abril y que a partir ahora del 19 al 25 de abril más o menos se empieza a mover la forma en la que hacíamos las cosas. La estructura bajo la cual veníamos funcionando los últimos 7 años. Así que, corazones, la invitación con tanto Aries que hay ahorita, abril, con tanta energía de inicios, de rupturas, de punch, de power, que ya estamos viendo, ¿no? Se nos mueve el piso y andamos temblando, ay. ¿Pero qué crees? Nosotros somos nuestro piso. ¿Te acuerdas? Cuando arrancamos este año que platicábamos sobre sentirnos sostenidos en nuestro propio eje y aparte a nivel de alma, de nuestra chispa divina, de donde venimos, esa luz interna que llevamos nos sostiene la fuente, nos sostiene la luz. Así que la intención de dar comienzo a estos temas a partir de este momento importante en el año es que comencemos a observarnos, corazones. Yo te voy a dejar hasta donde me llegue porque tengo, pues, de hecho, varias hojas de anotaciones. Vamos a ver hasta dónde llegamos en el podcast. Si no, ya sabes que continuamos mañana. ¿Por qué, corazones? Porque, pues, al final del día, la revisión de nuestro propio proceso de vida es lo que va a hacer que tú tengas los resultados que quieres, ¿verdad? Y mira, justamente que hoy arrancamos nuestra Academia de Neurociencia, que es precisamente para revisar y reestructurar la estructura mental. Vamos a hablar, como está el post del día de hoy, este cerebrito programado y trabajado que está encerrado en una jaula. La estructura mental, corazones, y es importante que a partir de ahora pues tú hagas tu revisión personal, ¿no? Y que seas muy honesta y muy honesto contigo, porque pues por eso se llama trabajo personal, por eso cuando hemos hablado de la Matrix y del universo y del juego y a todo el mundo le encanta, claro, y cuando regresamos a decir el 50% del juego se juega adentro, es interno, es exactamente esto que voy a hablar el día de hoy. Así que vamos a hablar de datos duros, que son fríos y que son pues datos recientes, científicos, que desafortunadamente, ¿cómo me gustaría a mí ver esto un día en CNN, Televisa o lo que sea? ¿Por qué? Porque significaría que estamos tratando colectivamente de mejorar, pero pues ya sabemos que esos medios de comunicación pues los llevan los 4 Juanes que llevan la Matrix, el juego, que son dueños de todas las noticieros y de todas las televisoras, son como 5 en todo el mundo dueños de todo. Entonces, pues tienen el mismo monodiscurso, como si esto de lo que vamos a hablar el día de hoy no fuera importante o interesante, pero claro, no para todo mundo. Mira, yo me topo muy comúnmente en conferencias, charlas, cosas que me invitan, obviamente mis propios grupos y formaciones que hacemos, me topo generalmente con ciertas preguntas y que son casi las mismas, ¿no? Cuestionamientos y nos damos cuenta que eso es un proceso de pensamiento, o sea, la forma en la que como algoritmo procesas, ¿me explico? Es muy sencillo, tú llegas a una farmacia y la farmacia tiene los medicamentos hasta el fondo, ¿verdad? ¿Para qué? Porque si es farmacia y vas a comprar medicamentos, los ponen al fondo para que en todo ese trayecto pongan una serie de, también los supermercados, pero vamos a hablar de una farmacia.
Todo el proceso de ir a la farmacia es entrar, estacionarte, caminar hasta el fondo donde está lo que tú quieres, ¿no? Los medicamentos en este caso, ¿no? O tu receta que te van a surtir. Y vas a transitar por todo lo que te da la enfermedad que te quieres curar con la química, ¿verdad? Pasas por los chocolates, por la comida basura, por productos de higiene, lo que sea, y hasta el fondo está lo que buscas, la medicina. Bueno, el proceso es voy, pido, hago fila, compro, pago. Es un proceso, ¿cierto? Bueno, de la misma manera cuando nos queremos sanar, vamos a una farmacia o queremos la solución, sí, pero la farmacia tiene el medicamento en el fondo, hasta atrás. Y mientras vas a pasar por todo lo que no necesitas, todo lo que no es importante, todo lo que te quita tiempo y dinero. Exactamente es igual el trabajo personal. Primero tienes que tener el objetivo de voy a comprar esta crema, esta pomada, este Advil, lo que sea, al fondo de la farmacia. Pago y puedo transitar hacia afuera sin ninguna distracción porque no necesito un chocolatito morado o no necesito whatever, un shampoo de sabor o de olor de mango, whatever. Bueno, ese proceso que te acabo de decir que suena lógico, bueno, voy por medicina y voy al fondo, bueno, en trabajo personal no suena tan lógico, porque hay estructuras de pensamiento, formas en las que se codificaron esas neuronas que impiden que procesen las personas las cosas de la misma forma. Por eso cuando te comento que escucho generalmente, no sé, el de desprogramación del dinero, ya sé exactamente qué preguntas van a hacer y de dónde viene el conflicto, porque si viene de la madre, del padre, de la... ¿Por qué? Porque es un andamiaje, es una estructuración, es como un Lego. Y si hay un Lego que va a ser, hablamos de andamiaje neuronal o de una estructura mental, pues imagínate esa estructura hecha con Legos y que va a sostener un edificio. Entonces, ¿por qué se le cae el edificio? ¿O por qué no puede subir 2 pisos o 3 pisos? ¿Por qué su estructura de pensamiento no puede elaborar? Un poco lo que hablamos ayer, ¿te acuerdas? No puede profundizar, sino pasa al siguiente estímulo, pasa al siguiente estímulo. Porque, y yo reviso el andamiaje y yo digo, es que esa pieza, mira, está chueca ahí. Y claro que no hace soporte, entonces no puede soportar la siguiente planta, ¿te das cuenta? Igualito que un andamiaje, una estructura, imagínate que así está hecho tu cerebro. ¿En qué momento empezó ese andamiaje? Now we are talking. Ese andamiaje comenzó en todos nosotros en la infancia, en la pequeña infancia, y una parte no neuronal, pero sí emocional, que después se va a codificar neuronalmente en la primera infancia, está en el vientre materno, en las emociones de la madre. Entonces, en la infancia se establece, vamos a decir, la base de la mente del niño, en donde vas a empezar a formar el pensamiento, ¿no? En la infancia es fundamental por donde quieras verle, corazón. O sea, nadie puede acercarse a un proceso terapéutico, nadie puede acercarse a un proceso de trabajo personal sin revisar el andamiaje de su mente. Y el andamiaje de su mente empezó a entrar la forma de pensamiento en la infancia y por eso es fundamental que pongamos atención en el correcto proceso, fíjate bien, en el correcto proceso de asimilación de la vida. Es en ese momento como cuando nosotros aprendimos cómo reaccionar ante las cosas. La pequeña infancia es cuando aprendimos esta realidad, ¿no? Es decir, la realidad es, hay que pagar la renta, el abuelo se muere, nos cambian de trabajo, nos cambian de casa, a veces hay más, a veces hay menos. Es decir, hay una realidad para todos, el que más, el que menos. ¿Y de quién dependemos? De la mente, igualito, de la estructura mental, del andamiaje de nuestros formadores y de lo que nos formó, ¿no? Entonces a quien les formó la televisión, las novelas mexicanas, la que les formó las caricaturas de Heidi y ya se me olvidaron los nombres ahorita como estoy con mi mente a mil. Y todas estas novelas que veíamos por Candy Candy, y me estoy acordando del otro, el señor Vitalis, ¿cómo se llamaba este? Yo veía esa caricatura, apenas llegaba del colegio,
lo primero que hacía era ir y enchufarme a este niño que estaba huérfano y bueno, era una novela prácticamente que de dolor que se llenaba así el ojo Remy, el ojo Remy, claro, tenía que venir, estaba mi archivo así en mi cerebro, el ojo Remy, ¿verdad? Entonces se llenaba el ojo hasta arriba de agüita y vibraba así porque iba en el barco la mamá ya, pero él nunca supo que ahí iba su madre. No, no, o sea, métele ese drama a una mente que está en proceso de elaborar pensamientos. Entonces, corazones, nuestras primeras lecciones de cómo vivir, vamos a decir, nuestras primeras lecciones invisibles, que muchas veces los formadores no se dan cuenta. Y no hablo de los formadores estrictamente como papá y mamá, porque a veces el permanecer mucho tiempo con una nana, con una persona de la ayuda, con una abuela, con una hermana, con un hermano, con quien quieras. El niño es una esponja y empieza a recibir lecciones invisibles de cómo vivir y cómo juzgar la realidad. En la infancia, corazones, es cuando has introyectado, vamos a hablar en la mente infantil, es una esponja que aprende todo el tiempo. No hay discernimiento, no hay aún parámetros de esto lo guardo, esto no lo guardo, sino está en un proceso acelerado de absorción de la realidad y desde muy temprano, desde muy temprana edad, determinamos como sujetos si la realidad puede ser soportada o la realidad debe ser evitada. Y aquí acuérdense que grabé un podcast que es cuando no me acuerdo de nada, ¿verdad? Entonces, que es muy común que digan, no, yo como de los 10 años para atrás no me acuerdo de nada. Bueno, escucha este podcast y aquel que grabé, acuérdate que dentro del programa de Despertar Quantum en Spotify, adentro del programa, no en la lupa general del Spotify, adentro de Despertar Quantum, ahí buscas dentro del programa cuando no me acuerdo de nada, ¿verdad? Entonces ahí vas a ver por qué se va bloqueando y es por lo que te digo, si la realidad la interpretamos desde muy temprano, que la voy a evitar mejor, pues no me acuerdo, qué mejor manera de evitar. Y ese mismo conflicto va, como es un andamiaje estructural de la mente, continúa hasta la vejez y deriva en Alzheimer, que mejor forma de no acordarte de nada, ¿no? Pero es lo mismo que se sembró en la infancia. Esa persona, ese sujeto, no evoluciona su estructura de pensamiento, piensa que el mundo es el que se debe de adaptar y pues no hizo trabajo personal, pero ¿qué crees? La Matrix, puedes regresar montones de veces a ver si ya avanzamos otra casillita más. Bueno, regreso. Cuando yo me doy cuenta que la realidad tiene que ser evitada, entonces voy aprendiendo y haciendo esta estructura, esta arquitectura neuronal, si también los límites que me ponen tienen sentido, o también voy entendiendo si todos mis deseos y necesidades deben de imponerse. Eso es como nos van guiando, ¿verdad? También entiendo si la corrección me está ayudando a crecer o si toda corrección que me da contradicciones en mis deseos la debo vivir como una humillación. Entonces, te voy a contar que hay una publicación, un metaanálisis eh, de la revista llamada JAMA Pediatrics, que dice muy recientemente que, vamos, encontraron en todos sus estudios, ya sabes, que la adversidad temprana, o sea, haber vivido contrariedades muy temprana edad y en la etapa formativa, que vamos a hablar, ahorita en global hablamos de los 10 años, pero en realidad por etapas, no me quiero detener en eso, ondas cerebrales, etapas de maduración, vamos de 3 años, 6 años, 9 años. Bueno, pónganle que los primeros 10 años de la vida, esta publicación nos dice que se asocia toda esa adversidad que vive en la infancia muy temprana con el peor funcionamiento ejecutivo, o sea, ejecutar pensamientos y respuestas de los niños y de los adolescentes, y que esta asociación, pues vamos a decir que mostró esta asociación de la adversidad, de la contrariedad, de no tener una buena guía o buena estructura mental, eh, se asocia especialmente
al fuerte control inhibitorio. ¿Eso qué significa? Al fuerte control que genera esa mente para inhibir la realidad, o sea, suprimirla, ¿me explico? Editarla, o sea, no te acuerdas. Dices que no sabes y que finges demencia y aparte el propio sujeto se convence de eso, se lo cree. Y pues carecer o editar, vamos a decir, mandar al archivo muerto la memoria. O sea, las dificultades que se viven eh, con el freno interno, o sea, la persona no sabe internamente qué conviene frenar. Entonces, esto es a lo que vamos a llamar organización mental o, que me lo has escuchado decir muchas veces, claridad mental y juicios. O sea, la misma persona adentro no puede organizar correctamente. Tú me has escuchado cuando hacemos protocolos, psicomagias, movimientos, generalmente que hacemos cada año para papá, para mamá. ¿Qué es lo que muchas veces me has escuchado decir? No pudiste organizar. Cuando tengo 4 años no lo puedo organizar, pero sigo en ese desorden, en ese Lego que está mal puesto en mi mente. Y te va a causar esto que te voy a contar. Entonces, ahora de adultos hacer trabajo personal es reorganízalo desde una estructura, ¿vale? Para eso hacemos terapia y hacemos trabajo personal y hacemos organización nueva. ¿Por qué, corazones? Porque es decir, una mente mal formada no siempre aparentemente por fuera se va a ver rota, por fuera, ¿no? A veces parece como una persona segura, una persona fuerte, una persona espontánea, una persona luchona, pero en realidad nunca aprendió a sostenerse frente a lo que es real sin tener la necesidad de doblarlo a su favor, de venderse una versión. Entonces, ¿qué está pasando ahorita con el mundo, corazones? ¿Por qué estoy grabando esto? Pues porque toda la realidad está mostrándose. ¿Me entiendes? Y no queremos ver. ¿Por qué? Porque no tenemos un andamiaje estructural para ver la realidad sin tener que doblarla a nuestra necesidad, sin tener que acomodar las cosas para seguir evitándolo o seguir que nos siga conviniendo. Y ya no se puede, corazón. Por eso hay personas que la realidad les patea. No, que si los niños, que si el gobierno, que si el narco, que si el espíritu santo. Corazones. No queremos ver lo que es. Vamos, bueno, sigo. Como te decía, a veces las personas aparecen por fuera bastante fuertes y seguras o espontáneas, pero en realidad dentro de sí sucede un andamiaje. Entonces las infancias que se mostraron muy amenazantes, esas infancias muy, vamos a decir, conflictivas, eh, hay infancias donde cuando no aparece primero como un lugar, vamos a decir, la infancia no es primero el lugar así como el mundo, clarifico porque traigo 3 ideas. Cuando la infancia es muy amenazante, es cuando la infancia no aparece primero como, bueno, el mundo es un lugar en donde yo voy a comprender cosas, ¿verdad? Bueno, no. Cuando hay una infancia amenazante es cuando el niño va a empezar a entender que el mundo es un territorio hostil, no noble, del que hay que protegerse. Y de ahí empiezan los niños a tener una hipervigilancia. Entonces, y cuando el niño crece bajo esta lógica, entonces es cuando vamos a cambiar por completo la forma en que nos organizamos por dentro, internamente. O sea, un niño expuesto constantemente a la negligencia, a los gritos, al abuso, a la humillación, a la violencia doméstica, a lo que es imprevisible, ¿no? Cambiantes las cosas todo el tiempo, o este caos, vamos a decir, crónico y constante, pues no desarrolla su vida interior desde el mismo lugar o desde el mismo concepto que aquel niño que se desarrolla bajo condiciones, vamos a decir, mínimas, bajo condiciones mínimas de seguridad, de previsibilidad y de amparo. Entonces, antes de aprender a pensar con calma,
El niño, como te decía, aprende a vigilar, aprende a anticipar, aprende a mentir, aprende a evadirse. En vez de aprender el niño a esperar, entonces aprende a anticiparse porque la espera es amenazante. El niño, antes que interpretar el mundo y aprender de él, aprende a sobrevivirlo. Y por eso el problema de las infancias muy amenazadas, no solo vamos a decir ahorita que es un tema moral, ¿verdad? Mm, O del tema, un tema del árbol genealógico que lo trabajamos muy constante, o no solo, o sea, una infancia amenazada no es solamente un tema de carencias afectivas o emocionales, ¿no? O sea, cuando entendemos el árbol, entendemos que hay una repetición constante de la misma forma de criar, de gestar, de copiar ese andamiaje estructural, se copia. Y repetimos los patrones, o sea, cuando hablamos de eso, pues claro, por eso vamos a repetir los mismos vínculos, los mismos dramas, las mismas quiebras y carencias, pero no es solamente un tema afectivo emocional, repito, un tema moral. No, la infancia amenazada, realmente el conflicto es estructural del sujeto. Se estructura una personalidad y a ello es a lo que le vamos a decir, pues, estructura de pensamiento. Estructuraste un pensamiento desde pam, pam, pam. Entonces, a partir de ahí es como sobrevives. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, corazones? Comienza un gasto energético y ahí es donde quiero que entiendan por qué vienen las enfermedades. Cuando hablamos muchas, estas son transgeneracionales, estas no, estas se gestan en la primera etapa de vida. ¿Por qué? Porque es como la persona aprendió a ver la vida, la realidad, a reaccionar ante ella y dónde está su gasto energético, que eso va al cuerpo fijo, ¿eh? Comienza el gasto energético o lo que muchas veces me has escuchado decir, sistema nervioso central. Pues es que el sistema nervioso es esa electricidad del cuerpo que va a todos los músculos, que va a todos los huesos, que va a todos los órganos y obviamente va al cerebro, a la médula, a la columna, que va a llevar esas notas de frecuencias o de información de esa hipervigilancia constante. Entonces el sujeto empieza a tener un gasto energético mucho mayor en detectar el peligro, en detectar las ofensas, ¿no? En vez de gastar energía en sostener la atención, va a gastar más energía en reaccionar que en examinar, va a gastar más energía en defenderse que en tratar de comprender. Y bueno, cuando esa distribución interior se vuelve un caos constante, 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 bueno, pues también se va a nublar el juicio o el buen juicio, vamos a decir, con el cual se va a actuar, que también eso afecta a las muelas del juicio, por cierto. Entonces, actualmente hay muchas investigaciones ya al respecto, o sea, que no sean famosas, eso es otra cosa, ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, Harvard tiene un centro, dices, que se llama Centro para la Infancia, o sea, Center of the Child Institute, y este señor Jack Shotkoff, bueno, hablan del desarrollo, ¿no? Dice, pues que es todo lo que estoy, de mis notas están en inglés, entonces este Child of Development, del desarrollo de la conciencia, de la inteligencia en la infancia, Jack Shontoff insiste en que todas las adversidades intensas que son frecuentes o prolongadas, o sea, es una constante o es algo bajo lo cual viven, cuando no se está ese niño amortiguado correctamente por un adulto estable, vamos a decir, y protector, un adulto estable, protector y sereno ante la realidad que tenemos que vivir, entonces va a producir lo que se llama toxic stress, o sea, estrés oxidativo, estrés tóxico. Y esto va a conllevar desde la infancia la activación persistente de los sistemas de respuesta al estrés, que con el tiempo van a alterar la arquitectura neuronal, la arquitectura del desarrollo armónico de un sujeto,
entiendan ya las adicciones y todos estos rollos. Y desde luego esto va a la salud, corazones, porque pues la salud, lo dice Bruce Lipton, la epigenética, pues 90% de las enfermedades son estrés. Imagínate desde dónde venimos condicionados a percibir la realidad así, como ataque, autoataque y muchas cosas que vamos a ver. Entonces, bueno, para nada estamos diciendo que toda dificultad vivida en la infancia pues va a destruir una mente, ni tampoco estamos viendo que la infancia sea pues una fábrica de traumas, corazones. No, es algo más sobrio. Cuando la amenaza de la cual tiene que sobrevivir una mente, se vuelve un clima constante, no es un episodio, algo que sucedió y lo pudiste elaborar y lo pudiste organizar con un adulto sereno que te acompaña. No, estamos hablando de un clima constante. Entonces la mente del niño deja de usar el mundo como la escuela de exploración y va a comenzar a ver el mundo pues como el mapa de defensa, ¿no? Pues, en ese hoyo me puedo esconder, esa mentira puedo decir, esa conducta yo la copio del grande para cuando también, y entonces por eso se repiten y el sujeto empieza a repetir esas mismas situaciones hacia sujetos más débiles, vamos a decir. O quien se deje, ¿no? Yo voy a mentir con quien se deje, porque es una estructura mental. Entonces, la mente de un niño, como te decía, y esto después se va a ir a su sistema nervioso central de hipervigilancia, esto también va a llamarse, a lo que nosotros los terapeutas le llamamos la fractura de la personalidad. Y también depende mucho de la sensibilidad de la persona, porque, por ejemplo, históricamente a los niños, a los varones, se les ha humillado por tener emociones, ¿no? Por no dar respuestas rápidas o claras, porque es que eres hombre, ¿no? Esto lo vivieron mucho nuestros abuelos, nuestros padres, todavía nuestras generaciones no abrazan los padres a los niños varones, etcétera, ¿no? Entonces, depende mucho de la sensibilidad de las personas. En el caso de las niñas, pues es la madre la que si no permite sus emociones, bueno, pues entonces hazte la macha, hazte la fuerte, haz como yo, no se les permite ser emocionales o afectivas. Entonces, básicamente, y con esto terminamos, si interesa, tú me dices y vamos dándole, corazones, ¿cómo va a afectar esto? ¿Dónde se nota en una persona su estructura mental de todo lo que te acabo de contar? ¿Dónde se le nota? Bueno, se le va a notar porque la persona modifica la atención y la regulación emocional. No la sabe regular. Esas personas que rompen en llanto en 5 segundos no saben qué decir. Todo es hombres o mujeres, ¿no? Cualquier cosa, cualquier frase, les preguntas cómo estás y entonces rompen en llanto, ¿no? Eso es si se vive en femenino, y si se vive en el hemisferio masculino, entonces empiezan a gritar, a explicar y todo. Empiezan a gritar, gritar, gritar. No tienen una regulación emocional, no tienen una capacidad de esperar, de atender, sino piensan que las esperas son humillaciones. Y desde luego es la forma en la que el niño aprende a relacionarse también con los límites, con los frenos y con los demás en su trato social. Y bueno, pues hay muchas más cosas que les puedo contar. Bueno, de esto se desprende entonces la revisión que tenemos ahora en mayo, Escuela para Padres. Esperemos esto realmente no es solamente para personas que tengan hijos, es que cada quien tiene que revisar su estructura mental para darse cuenta por qué es reactiva, ¿no? Y las redes nos estimulan más a eso, por qué te ofendes, por qué te anticipas, por qué exageras, por qué lloras o gritas, es decir, por qué tu interior no está correctamente bien regulado, ¿no? Y pues esta es la invitación, hay muchísima más información. Yo te dejo un abrazo grande y le seguimos mañana. Chao, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.